Hola, buenas noches, bienvenidos al último streaming del año. Seguimos durante el verano, pero este es el último del 2025. Tenemos un invitado que es muy particular y que tengo una situación especial con este invitado, que es una relación de amor-odio. ¿Por qué de amor-odio? Porque cuando era chico me hacían callar la boca cuando este señor iba a hablar. Estábamos viendo la tele y decían, "Shh, que va a hablar, shh, que va a decir algo interesante". Hasta que lo conocí personalmente y ese odio que tenía cuando era chico, porque me hacían callar cuando aparecía este señor, mutó a un amor y a un respeto muy grande por todos los consejos y todo lo que nos transmite día a día. Fer, ¿te das una idea de quién es el invitado? Y yo me voy dando una idea porque yo vengo de una cuna parecida y la cosa era más o menos igual. Yo cuando la primera vez que lo escuché o que compartimos, creo que fue una clase abierta de posgrado, dije, wow, va a hablar con Echepare, chapó. Así que nada, ahí lo tenemos que se enganchó desde el otro lado, desde otro país en este momento, Carlos. Así que nada, bienvenido, caballero Sergio. La verdad, contar con Carlos en esta charla es sumamente gratificante. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona antes de conocer un poco lo que hacían toda su historia de los medios y la verdad que, bueno, siempre con buenos conceptos y demás y bueno, una excelente persona. Así que la verdad que hoy estamos compartiendo este espacio con un amigo más, ¿no? Bienvenido, Carlos, señor bien. Echepare. ¿Cómo le va? Gracias a los tres de verdad, en serio, y saben que los quiero mucho. Hay una cosa que les recomiendo a todos los que ven este streaming y es si tienen la oportunidad de viajar con agroeducación, Ujú. ya sea a Estados Unidos, a China, a cualquier destino, y en ese viaje está Carlos Echepare, levántense un poquito más temprano de lo que lo hacen habitualmente y siéntense a desayunar con Carlos y a hablar del agronegocio. En serio, No, pero pará, realmente es, aclará que es bastante temprano la cosa, Es muy porque es temprano. bastante temprano. Casi, Marcos te casi. dice 6:30 abajo y Carlos ya está a las 4:15 ahí viendo qué pasa con la cocina y todo, y está esa hora, Carlos, es muy temprano. Con la edad En le va a más, pasar lo mismo a ustedes. ¿Vos decís? Sí. no, pero No hablando, creo. No hablando en llegamos, serio, Carlos. lo que aprendes charlando mano a mano con Carlos es único. Es una cosa que realmente te cuenta el lado B del agronegocio y está muy bueno. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por sumarte. Gracias de verdad a los tres. Muchas gracias. Carlos, Vamos, ¿Y de- pregunta rápida. ¿Qué estás viendo en este 2025? ¿Cómo estamos cerrando el 2025? Cerró mucho mejor de lo que suponíamos. Más allá de que, por supuesto, podemos decir que algunas cosas fueron desprolijas y generan más incertidumbre a futuro, pero yo creo que cerró mucho mejor de lo que suponíamos, por lo menos en dos cuestiones básicas. Uno es la climática, si bien ahora algunos pronósticos son preocupantes, pero ustedes saben que cuando el productor tiene buen clima, casi les diría se olvida de todo lo demás, o todo lo demás pasa a segundo término. Y cuando tiene mal clima, también. Por lo tanto, el productor es un clima dependiente en cuanto a su estado de ánimo. Y después, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos preocupa, que son los mercados y demás, yo creo que, les decía, terminamos mejor de lo que suponíamos porque en algún momento tuvimos la preocupación de qué iba a pasar con determinados este, temas que tienen que ver con nuestro sector, particularmente el tema de derechos de exportación, y creo que terminamos bastante mejor porque, insisto, más allá de las desprolijidades que significó el ida y vuelta en los derechos de exportación, terminamos con un derecho de exportación que está a 9 puntos en el caso de la soja, por debajo del que empezamos y que en algún momento pensamos que no se iba a modificar. Pasamos del 33 al 26, 26 y medio, 24 ahora. Es bueno y se supone que no vamos a ir en el camino inverso en el futuro. No sé si lo que fue de desprolijo en cuanto a a la forma en que se fue haciendo todo esto no genera alguna incertidumbre a futuro y veremos si no es contraproducente para aquellos productores que ahora están esperando que en marzo se anuncie una nueva baja en Expoagro y en julio se anuncie una nueva baja en la rural y así Totalmente. seguiríamos durante todo el año. Pero
después está la contrapartida, pero esa ya no tiene que ver tanto con las decisiones propias, que son, las decisiones propias me refiero a los funcionarios, ¿no? Que es el tema de los precios y demás, y ahí es donde me parece que el papel que están cumpliendo ustedes es fundamental, más allá de las decisiones propias de cada uno de los productores en función de lo que ellos ven de la realidad, ¿no? Porque también esto pasó, como hay que evitar los riesgos los principales riesgos, que el principal de ellos es quedarse con la mercadería sin tomar ningún tipo de cobertura. Después, con este tipo de medidas, de alguna manera el productor tiene la revancha. Si te viste, al final no vendí en junio y esperé a septiembre y pude vender sin derechos de exportación. Y el otro te dice, bueno, entonces ese tipo de cosas, la verdad es que no le hacen bien al mercado y no le hacen bien al trabajo nuestro tampoco. Pero bueno, es lo que tenemos que entender muchas veces cuando en serio discutimos nosotros y nos generamos algún debate por este tema. A veces hay que tratar de ponerse en la piel del productor, sobre todo en la piel del productor, digamos, sobre 40, no sé si se dice así, o sub 80 si quiere, que tiene muchos años de experiencia sobre la espalda. Y Sergio hablaba de cuando nos conocimos y demás, para que ustedes tengan simplemente referencia, cuando yo empecé a ver futuros y opciones, fundamentalmente opciones, era el año 86 en la Argentina. Y hablar de opciones en la Argentina era hablar chino. Y me acuerdo que me mandaron a hacer un curso de opciones, esto lo conté muchas veces, y yo decía, esto en la Argentina nunca puede funcionar, pero claro, yo en aquel momento era joven, ¿no? Y me entusiasmaba esto, lo veía como algo maravilloso. Y desde aquel momento empezamos a explicárselos a los productores, la historia del seguro, del coche, del choque, todo eso. Y a principios de los 90, cuando se logró que el mercado operara en dólares, que fue todo un logro en aquel momento, incluso antes de la convertibilidad, se lo convenció a Menem con un gran trabajo que se hizo en su momento. Menem tenía muchos defectos seguramente, pero tenía una única y gran virtud, me parece a mí, que era que saber escuchar y escuchaba a todo el mundo y si la cosa le cerraba más o menos, algún día contaré algunas cosas que me parece que todavía no prescribieron y no se pueden contar, pero si la cosa le cerraba más o menos, Contala, Carlos, contala. Dale, si Acá la no dale, sale, dale, cosa, acá no si sale. la cosa le cerraba más o menos, la compraba. Y compró aquello de que el mercado iba a empezar a funcionar, el mercado a término de Buenos Aires en aquel momento, iba a empezar a funcionar mucho más si se lo dejaba operar en dólares, y que el productor cobrara y pagara en dólares. Y efectivamente fue así. Entonces, antes de la convertibilidad se conoció aquel decreto en donde se permitió la operatoria en dólares y fue Ujú. realmente una suerte. Después, lo que pasó con la salida de la convertibilidad y demás fue también un problema. Pero lo cierto es que aquello que se logró, o sea, que el mercado empezara a operar volúmenes. En aquel momento se llegó a operar, si no recuerdo mal, 25, 26 millones de toneladas, que para los volúmenes de producción era mucho. Fue todo un logro. Pero al productor el día de hoy todavía cuesta. Yo les cuento, ahora les voy a contar la que ustedes quieren saber, pero total, ya a esta altura creo que salvo yo, la mayoría está muerto. Pero bueno, Todos de muerte natural, ¿no? exacto. Pero antes que eso les iba a decir, hace poco tiempo, en uno de mis últimos viajes a Buenos Aires, desde que me vine acá, yo comenté que iba a estar en alguna cosa de agroeducación. Y una productora dirigente de una importante entidad rural me dijo, ¿qué vas a hablar con eso que buscan la forma de estafarnos cada vez más? Aún hoy tienen ese concepto de lo que es el sistema comercial. Y es un grave Carlos, error. Y es un grave error Carlos, te de hago los una productores. consulta de eso que estás Sí, mencionando para no irnos de tema. Vos planteabas recién la década del 80, planteabas la década del 90. En esos dos momentos de la historia todavía no existía Internet. No no, existía la vorágine de datos que tenemos hoy, donde no. prácticamente estamos monitoreando en tiempo real la cosecha de Brasil, la cosecha de Estados Unidos, la guerra en Ucrania, con lo cual tenemos un paquete de datos y una cantidad de información que ya estamos empachados de información. ¿Por qué con ese sobredimensionamiento de la cantidad de información, el productor agropecuario todavía no ha modificado su conducta de venta de granos ni de coberturas? Si vemos los Porque, volúmenes porque del a A3, ver, mercados futuros, no se No, condice. vos sabés no, que, pero vos sabés que yo aparte de eso, un poco a colación y después nos contás, Carlos, vos sabés que yo no soy nada nuevito, yo ya tengo en esto ya bastante tiempo, o sea, de que laburo en esto 25 años y de que comunico y hago futuro de opciones más de 15 cómodamente.
Y ya hace un tiempo, bueno, con los chicos lo comentamos varias veces, es decir, algún mea culpa como comunicadores, o sea, al menos yo me lo hago para mí mismo, porque digo, pucha, a ver, ¿en qué parte no me estoy expresando? Mirá que lo busqué para un lado, lo busqué para el otro, y digo, bueno, a ver, no puedo tirar para afuera todo, o sea, y hago un mea culpa, es decir, ¿en qué parte fallé o estoy fallando que no logro comunicar los beneficios? No, mira, vamos por parte. Al productor no le gusta todo lo que sea. Al productor genuino, todo lo que no sea producir no le gusta. Yo siempre tenía la misma sensación y se los decía a los productores, ¿eh? Cuando iba a dar las charlas, estaban los proveedores de insumos, que generalmente muchas veces te contrataban, ¿viste? Para que fueras porque querían vender un producto nuevo. Mm. Y les hablaban siempre, me acuerdo, el X23H25J32, ¿viste? Todo ese tipo de las variedades de acá, Siempre las es variedades de difícil. allá, Sí, sí, el sí, sí. rendimiento, todo eso. Y yo decía, no entiendo, con perdón de la palabra, una mierda. Y los tipos, los productores y las productoras estaban entusiasmados con eso, ¿viste? Se potenciaban con eso. Y después venía yo con la parte comercial y les decía, claro, ahora yo vengo con futuros, opciones, hablaba de Chicago en aquel momento, además con la economía argentina que tuvimos durante los últimos años no era fácil. Los últimos años, estoy hablando de los últimos 40 años o 50, si quieren, no era fácil, porque todo lo que vos decías quedaba medio, viste, entre la inflación por un lado y después, ahí Fernando iba, no creo que sea un problema tanto de cómo estamos comunicando eso, porque más o menos creo que se está comunicando de una manera muy fácil. Tiene que ver el hecho de que después sabés que te golpea el problema. Es decir, cuando vos tenés un problema con alguna operación, por ejemplo, la salida de la convertibilidad le hizo mucho daño al sistema por la forma Sí, en que se implementó. lo Acuérdense que el recuerdo muy mercado estuvo bien. cerrado, se Terrible hizo fue, muy sí, mal. fue Eso terrible. le hizo mucho. Había gente, gente asesorada por mí, que me acuerdo en el mercado del girasol había entrado y me decían, pero Carlos, ¿y ahora qué hacemos? Resulta que habíamos ganado y ahora perdimos. Bueno, ese tipo de cosas le hacen mucho daño, más allá de los problemas puntuales de algunas empresas que hubo en ese momento y que La siguió habiendo y clasificación las tuvimos, asimétrica, decís vos que los mercados fueron terroríficos. bueno, fueron terroríficos. Pero después, y lo que pasó después, es decir, te golpea mucho más los problemas que tuvimos durante el transcurso del año pasado, o este año, bueno, en estos días, este 2025 y en el 2024, de algunas empresas te golpea mucho más en la mentalidad de la gente que todo el trabajo que vos podés hacer de manera de difusión y preparación y demás. Porque te dicen, viste al final lo que pasó, viste que ¿entendés? Es decir, y eso golpea todo el sistema comercial. Y eso hace daño, sobre todo, ya te digo, en los productores más grandes todavía se nota mucho eso, se nota muchísimo eso, ¿eh? Pero, porque hay que ubicarse, es decir, vos acordate, voy a hacer historia, cuando yo trabajaba en la bolsa hace 30 años, ya pasaron prácticamente, los corredores vivían de la diaria. Y ustedes saben lo que era la diaria, la diferencia entre la compra y la venta, y te daban siempre, algunos, no todos, y eso se conocía en el mercado. Entonces eso a la gente la Se retraía, voceaba en el ¿viste? piso. ¿Eh? Era lo lindo. Se voceaba en el piso, Carlos. Mirá, viva Bueno, se vos. voceaba en el piso, claro, se voceaba en el piso Sí, y sí, había sí, que ir era al otra piso. cosa. Pero cuando vos le decías a los productores, el día de hoy, ¿cuántos productores conocen ustedes que van a realmente a conocer el sistema de comercialización y a defenderlo? Cuando vos ves hoy que el productor sigue priorizando por ahí muchas veces por ganar $1 o $2 más en el momento, una operación directa salteándose a toda la cadena Mm. comercial que yo siempre he defendido, que no quieren trabajar con corredor, con acopiador o con cooperativa porque dice que le sale muy cara la comisión. Y no se dan cuenta y después te dicen, che, ¿y qué precio hizo hoy? Digo, ¿cómo qué precio hizo? Si vos hiciste una operación directa y no aparece en ningún lado. Digamos, de alguna manera boicotear la transparencia del mercado, yo creo que es un daño. Nosotros en aquella época y aún hoy seguimos siendo ejemplo en cuanto al sistema de comercialización en el mundo. Prácticamente no. Cuando vos miras un diseño del sistema de comercialización argentino, donde están los proveedores de insumos por un lado, los productores, el acopio, la cooperativa, el corretaje, toda la cadena, y llegás a la demanda final, las bolsas, los mercados, vos tenés todo perfecto para que funcione. Después no funciona, ¿por qué? Porque en el medio tenés, es cierto, en algún caso malos operadores, pero también tenés a un productor que lo ve al sistema comercial como el sistema que lo perjudica y no que lo favorece. Casi como el Y ese es un enemigo en muchos problema. casos, te iba a decir, sí. Sí. ¿Eh? Casi Y como el eso a enemigo. veces ha Exacto. sido por alguna mala experiencia también. Sí, señor, sí, sí. Y eso ha ocurrido durante mucho tiempo.
Y también lo que ocurre, que eso lo hemos charlado, Carlos, en alguna oportunidad, es em, el negocio frente a, no sé si la comodidad, pero a la practicidad, ¿no? Lo hemos charlado inclusive con Fernando anoche, eh, donde vos te encontrás con una serie de prácticas productivas, ¿no? Entonces, capaz que el negocio perdés algo de rentabilidad en la venta, no terminás haciendo un buen negocio por la comodidad del manejo de insumos, la comodidad de... Y dejás también eso de a poco te va llevando a la chatez de tu negocio, ¿no? Porque es como en todas las actividades, ¿no? Esa comodidad te mete en una zona de confort donde decís, ¿para qué voy a empezar a indagar en cosas nuevas? Para si esto me viene funcionando así, bueno. Y ahí es donde creo que este cambio generacional y demás le da otra perspectiva al productor, ¿no? Que, y es donde hay un concepto que estamos tratando de ver ahora que ya no es un productor, y es el concepto de pasa a ser un empresario productor de granos. Entonces, la visión también empieza a cambiar, ¿no? Sí, yo en ese sentido, vos sabés que tengo, más allá de los términos, la verdad que el término empresario, no, a mí empresario, productor, me da lo mismo. Es decir, es más, lo siento más genuino al productor diciéndole que es un productor. Pero más allá de eso, lo que hay que entender es, primero, lo que decía Fer Bazán antes, en aquella época, cuando esto empezó, la información era mínima la que le llegaba al productor. Nosotros mismos en la bolsa teníamos muy poca información. La oficina de teletipo, que muchos de ustedes ni siquiera saben lo que era un teletipo, era la oficina más valiosa de la bolsa porque te llegaba el precio de Chicago 3 veces al día. Y había gente que salía a comprar trigo al interior con el precio que duraba un mes, porque el productor no se Ya, enteraba nunca de lo que había pasado. No, no tenías yo línea te voy a decir una telefónica, cosa. pedías No la tenía línea forma. para hablar con el Mira, productor. yo te voy a decir una cosa. Yo soy de historia de acopiadores, ¿no? Y mi viejo me ¿Mm? cuenta que cuando arrancó, yo soy del centro de Santa Fe, de Galvez, y el tronco, o sea, que está 24 kilómetros para adentro de Santa Fe desde la ruta 11, ¿no? Y cuando se cortaba el teléfono, iban Olvídate. 24 kilómetros hasta el troncal, ¿sí? A pasar las órdenes y ¿Mm? se enteraban al otro día qué es lo que había pasado. Una cosa que ¿Mm? no podríamos, ni siquiera se nos cruza por Ni la te cabeza que puede imaginás hoy. ocurrir. Por eso te Perdón, digo. les tiro un dato, les tiro un dato. Se compraba la revista Chakra para ver el pronóstico del tiempo del mes Sí, siguiente. señor. Sí, señor. O sea, yo las tengo guardadas, pero no son mías, por supuesto. Las tengo guardadas y va a decir, che, ¿qué pasó con esto? Bueno, tenemos una sobreabundancia de información. Hoy, Carlos, hoy, hoy te fuiste a otro extremo, pero déjame decirte algo más. Al productor no le gusta, de por sí, le gusta toda la parte productiva. Y yo siempre les decía y discutía esto mucho, y alguna vez tuve alguna pelea grande con el tema, por eso te digo, Sergio, lo de empresario productor. Cuando vos le preguntás a un productor genuino, tanto fundamentalmente el ganadero, pero también el agrícola, ¿por qué hace esto? Te dice, porque es mi pasión. Y yo le digo, no. A ver, primero que sea tu negocio. Si vos podés hacer tu negocio, Claro, después vemos lo de la pasión. Y yo siempre daba el mismo ejemplo. A mí como pasión me gusta, qué sé yo, me hubiese gustado jugar al fútbol en la primera de Boca, pero no daba ni para gotero de la novena. Y me tuve que dedicar a laburar esto otro para mantener por lo menos algo de la pasión. Entonces yo digo al productor, tiene que ser negocio. Y otra cosa que es muy importante, déjame decirlo, Fernando, también, pues si no se me escapa después. En la época en donde la Argentina hemos vivido en la inflación, que ahora pareciera que no está más, el productor se acostumbró, ¿sabes qué?, a no hacer demasiadas cuentas. Sacaba plata de un bolsillo y ponía plata en el otro bolsillo. Y así vivía, ¿entendés? Es decir, el ejemplo más típico, si querés, era el tambero. Cuando vos le decías al tambero, che, pero si están perdiendo plata, no importa, pero es lo que cobro todos los meses, te decían, pero te estás descapitalizando. Y eso no lo evaluaban. Y entonces terminaban en algún momento cayéndose muchos, que de hecho pasó. Entonces, la inflación, más allá de todos los daños que hizo, generó una ilusión que no era real, porque de repente el productor sacaba 100 y ponía 150, pero no se daba cuenta que los 150 que le entraban valían menos que los 100 que había sacado. Entonces, ese tipo de cosas en la Argentina hizo mucho daño y va a llevar mucho tiempo cambiarlo, porque cuando en algún momento se creyó que se podía cambiar, se dio otra vez el golpe y dijeron, ¿viste? Y yo siempre cuento lo mismo, en la bolsa, en la década del 90, y Sergio a lo mejor se acuerda, cuando yo llegué a la gerencia me dijeron que había que reestructurar todo y hice una reestructuración.
Y yo iba y en aquella época, miren, una de las cosas que puedo contar hoy, en aquella época en la bolsa era todo gratis para los socios, todo gratis. Hablaban por teléfono, guardaban los coches, todo gratis. Era todo gratis, es decir, gratis, pagaba la bolsa. ¿Está claro? Claro, la Este, cochera de la bolsa. la cochera de la bolsa, los teléfonos, vos no te acordás, pero en los teléfonos había, en el salón de operaciones había teléfonos para todos, se pasaban hablando, pasaban el pedido del supermercado, todo, hacían lo que querían. Y yo fui el que tuvo que, bueno, ponerle precio a todo. Así que la primera etapa me odiaban. Y yo llegaba al salón de operaciones y me decían, pibe, dejate de joder con estas cosas que estás haciendo. Si esto en 48 horas se va toda la mierda. En la convertibilidad estamos O hablando. sea, que Bueno, podremos decir que Carlito, ¿pasaste la motosierra? claro, hice ese trabajo. Y hubo que jubilar gente, bueno, fue un trabajo duro. Bueno, por eso me pusieron en aquel momento y yo era joven y tenía todas las ganas de hacerlo, de ordenar aquello. Pero la gente grande no quería saber nada. Y yo digo, al final tuvieron razón. Porque no explotó en 2 meses, en 3 meses, como decían ellos, explotó en 7, 8 años. Ahora, en esos 7, 8 años, mucha de esa gente te decía, no le des bola, que esto se cae, que esto se cayó antes. Es Y una eso cuestión de creo que timing, también, decís vos. ¿eh? Es una cuestión de timing, fue una cuestión de timing No, en realidad. pero vos tenés que adaptarte al momento que estás viviendo para Coinc- seguir viviendo. El problema es Ahora, pero pará, Yo cuando vos lo coincido negás. y pero pará, porque ahí hay un tema también, ¿viste eso que vos comentabas de reacomodar las cosas, en prolijarlas, llevarlas a buen puerto? ¿Qué hubiese pasado si seguía la Bombiván más allá del cambio de Era mucho peor, me parece, ¿no? O sea, llegar con ese nivel de desorganización a lo que se terminó la convertibilidad, que duró lo que duró, Ujú. hubiésemos llegado mucho peor, Carlos, me parece. eh, La verdad es que no lo sé, pero la realidad es que vos, si mirás en aquella época, hay cosas que yo las puedo decir hoy, que en aquel momento, y que las puedo decir además con la experiencia de todo lo vivido, ¿no? Es decir, que tampoco Seguro. en aquella época había, por ejemplo, un crecimiento de toda la cadena comercial porque vivía de la timba financiera, vamos a ser claros. Entonces, ¿cuántos negocios se hacían sin cobrarle comisión al productor? Porque el negocio era manejarle el dinero, tener volumen para manejar el dinero. Y lo hacían todos, hasta las propias bolsas, que cobraban el impuesto de sellos y el derecho de registro, y teníamos originalmente, imagínense ustedes, 3 meses para depositarlo en las rentas provinciales. Imagínense lo que era ese paquete de plata manejado financieramente. Entonces, eso permitía era un préstamo de 3 meses gratis. a tasa de interés. Eso permitía el bombiván que decía Sergio. Después se achicó a 1 mes y bueno, pero igual se Carlos, seguía. Me quedó, Acuérdense que había sectores que manejando la plata 48, 90, 72 horas era un negocio fantástico era un financieramente. infierno. Era, Carlos, te hago una Ah, consulta. En su momento, el productor agropecuario, cuando vino la siembra directa, al principio costaba que se impusiera, el arado era hermoso, la rastra, ajá, todo sí, era, señor. era parte del Sí, ecosistema. sí. Empezaron con la siembra directa, el productor se dio cuenta del beneficio de la siembra directa y todo lo demás. A partir de este cambio que tenemos en la matriz económica de la Argentina, donde la inflación prácticamente está desapareciendo, donde se viene un modelo donde la rentabilidad del lote ya no es la que tuvimos en los últimos 25 o 30 años, ¿ves que el productor a fuerza de restricción vaya a tomar o vaya a adoptar alguna alternativa o va a seguir todo igual? Son dos situaciones distintas. En la cuestión tecnológica, en cuanto a siembra directa, las hojas RR, todo lo que apareció, el productor vio resultados rápidos. ¿Entendés? Y era resultado, entre comillas, de su trabajo, si querés. En esto otro es distinto porque todavía le queda, insisto, la experiencia, está esperando a ver qué pasa. No es algo que maneje él, tiene que confiar en un tercero. El productor de por sí es desconfiado. es un Tiene dos problema problemas. por Es un naturaleza, problema. ¿no? El productor por naturaleza, el productor y en general los argentinos somos desconfiados e individualistas. Las dos cosas. Entonces, y sobran ejemplos sin dar nombres. Hay gente, a ver, cuando yo era chico, vamos a decir así, iba a hablar con los productores me decían, no, acá viene un ingenierito de la facultad y se cree que va a poder enseñarme a mí lo que yo vengo haciendo de esta manera hace 30 años. Y lo hizo mi padre y lo hizo mi abuelo.
Por eso la siembra directa al principio, por eso la soja. ¿Entendés? Oíme, la soja en la Argentina era mala palabra porque te acordás que se desgastaba los suelos y demás. En la bolsa había una comisión permanente de promoción del cultivo de soja que ustedes ni la llegaron a conocer, que eran en aquella época ya gente grande, que le tengo yo hoy mucho cariño, pero que venían a promover el cultivo de soja desde la década del 60. Y en la En Argentina era Misiones mala había palabra. arrancado, creo, la primera. ¿Eh? Que los Se había primeros hecho cultivos se había fueron hecho un en poco en el Misiones, bien en norte, el claro, norte. se había hecho un poco en el norte. Y esa comisión permanente del cultivo de la soja, que eran, ahí vienen los viejos de la soja, le decíamos, nosotros la odiábamos, ¿sabés por qué? Porque cada tanto la llamaban a Doña Petrona, a todas estas mujeres que cocinan, que cocinaban en aquella época, para que hicieran demostraciones con comida de soja. Y no iba nadie. Entonces, ¿qué hacían? Nos agarraron a nosotros, que éramos los empleados de la bolsa, los más jóvenes, teníamos que hacer, viste, bulto y comer esa comida, que la verdad era horrible. Pero Claro. bueno, así era la soja en la década del 70, del 80 y gran parte del 90, hasta que apareció la siembra directa y la soja RR. Entonces, cuando el productor vio rápidamente, se olvidó de que degradaba el suelo supuestamente, se olvidó de todo. Dijo, este es el negocio y de hecho la soja explotó en la Argentina. Después pasó lo que pasó. Carlos, y Y hoy, ante la a mí, posibilidad de que a si mí- no mejoras te podés fundir y quedás fuera del negocio, ¿no ves esto como un aliciente para adoptar nuevas formas de comercialización, de coberturas, de En los 90 ramificación? desaparecieron, en los 90 desaparecieron casi 100.000 productores. A eso voy. Es y te puede eso que pasar no otra lo quería vez. decir, sí. ¿Y cuántos Porque no, desaparecieron de prácticamente en los últimos 25 30 años? Mirá, el último dato de crecimiento de los productores se dio en la década del 70, creo que fue en el 74, que llegaron a 540.000. Hoy tenés entre 200 y 250.000, salga la cuenta. Desaparecieron, se concentran. Ahora, eso también, Fernando, es cierto, se da en todas partes del mundo, la concentración, ¿eh? Lo que no, en general no se da es porque, a ver cómo te digo, porque el productor, el que se va, se funde. Cosa que pasa en Claro. la Argentina. Si el que se va en general es porque tiene que abandonarla forzado por las circunstancias. Bueno, En otros países ahí del es mundo es donde, porque se recicla, ¿eh? ahí, Carlos, es donde me parece el punto que veíamos antes, ¿no? El manejo profesional de tu negocio desde el punto de vista empresario hace que por ahí seas un poco más efectivo y termina pasando lo que termina pasando siempre, que el pez grande se termina ¿Mm? comiendo al chico, no porque sea malo, sino por ahí por ciertos manejos o descuidos. Y va cambiando la estructura. Entonces, en vez de tener productores chiquititos todo el tiempo, con quizás un manejo tradicional, el que empieza a profesionalizarse, a hacer ciertas cosas, empieza a ser mucho más rentable, mucho más expansivo, mucho mejor en ciertas cosas y eso hace que el mercado cambie. Entonces, y eso es lo que bien vos decías y lo hemos visto en Estados Unidos cuando viajamos, lo hemos visto acá todo, prácticamente todo el tiempo y es un poco lo que hablabas vos en números recién de cómo cambia eso, ¿no? Sí, pero lo que tenés que tener en cuenta es que el productor argentino es distinto al productor del resto del mundo en muchas cosas, pero fundamentalmente en el surfear la ola, ¿viste? Porque las olas Claro. nuestras han sido unas olas totalmente distintas a las del resto del Todo mundo. el El tiempo. resto del mundo tenés políticas Tsunamis. agrícolas, tenés una cosa de apoyo y demás, ¿no? En por cambio, el décadas. nuestro no. Y después, imagínate, vamos a ser claros, a un productor de Estados Unidos no le podés ir a decirle, hace carry trade, porque te tira la cosechadora por la cabeza. Entonces, me parece que ahí está una diferencia que tenemos que tener en cuenta. Y la otra es que, como te decía antes, la profesionalización del productor no pasa porque el productor sepa hacer todo. Me parece que eso es un error, pensar que el productor puede hacer todo. Lo que hay que convencerlo al productor es que tiene que tener una estructura, así como en su momento se lo convenció de que tenía que tener un contador que le ayude en la cuestión impositiva y en los números, que tiene que tener un ingeniero agrónomo que lo ayuda a producir mejor, aunque a él le duela porque se supone que él sabe hacer todo. Y también hay que convencerlo que tiene que tener alguien que lo asesore en materia comercial. Si no confía en el acopiador, en la cooperativa, bueno, en el corredor, y si no, que busque uno de afuera, pero necesita tener ese asesoramiento comercial, porque él puede tener los conocimientos de cómo funcionan los instrumentos. Pero yo creo que el asesoramiento comercial es muy útil en ese sentido y hay que convencerlo de que lo tenga. Ahora, no es fácil, no es fácil, porque te repito, porque venimos con mala prensa, por decirlo de alguna manera, pero no consecuencia de Totalmente, lo que coincido. hacemos nosotros, No, sí, es sino verdad. consecuencia de lo que hacen mal otros. ¿Eh? O sea, Claro. Carlos, en tu esquema, el productor debería transformarse en una suerte de gerente.
El que productor es el tiene, que toma, a ver, Fernando, el productor es el, y vos sos productor, el productor es el que toma la decisión. Che, mirá, esto es blanco, negro o amarillo. te ¿Cuál te pregunto, gusta ¿el más? productor toma decisiones Sí, todo el o se tiempo. deja, o se deja llevar por las tripas? No, Lo que no, pasa es toma que decisiones, dejarse toma llevar por decisiones. las tripas es una decisión también, ¿eh? Claro, Por no, eso te toma digo, decisiones ¿toma todo el tiempo. decisiones o es simplemente impulsos? No, no, toma decisiones, toma decisiones. No, 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 no. El productor toma decisiones todo el tiempo. El productor tiene que entender que su pasión es un negocio y es su trabajo. Es decir, y Sí, para porque si no, tenés sacarle, un hobby muy caro. No, lo que claro, pasa que hay un punto, mira, Carlos, yo creo que el productor es apasionado por su métier que es producido, ¿no? Entonces, trabajar en la tierra, digamos, muchas veces negocios de familia y demás. Y se tiene que rodear de profesionales apasionados en lo suyo. Uno apasionado en los mercados, otro apasionado en la parte contable, otro apasionado en la parte financiera, y ahí con un profesionalismo, porque no solamente tiene que ser una pasión, tiene que ser un profesional adecuado para cada una de esas tareas, es donde empezás a hacer equipo. Y hoy las empresas exitosas en todo el mundo son las empresas que han formado equipos. Vos no podés ir adelante eh, sin formar equipos. Por más bueno que vos seas, vos podés ser la persona más inteligente y más predispuesta, pero tu virtud más grande es formar equipos. Cuando vos logras formar equipos y rodearte de inclusive gente que sabe más que vos, va a ser mucho más rico tu negocio. Ahora, como bien decís vos, todo eso demora muchísimo tiempo, porque te tenés que abrir. Y ahí es donde cuesta, ¿no? Porque vos venís por ahí de 20, 30 años, de surfear esas olas que decís vos, con 20.000 problemas, y las surfeaste y llegaste a lo que tenés hoy y te cuesta abrirte. Pero la Yo, realidad es que hoy hay que formar equipos. ahora ok. déjame decir algo respecto a eso que decís, formar equipos, que yo creo que es la clave. Ahora, para formar equipos tenés que ser, a ver cómo, no sé si la palabra es tolerante, pero tenés que ser tolerante con tu Es compañero de esa la equipo. palabra. Sí, Sí, tenés que es ser. esa. Entonces, el productor tiene que entender y, a ver, que ninguno de nosotros es millonario haciendo negocios, que si no, no estaríamos trabajando. Y por lo tanto, nos podemos equivocar o le podemos dar a él la mejor de las alternativas, que no necesariamente va a ser la óptima. Porque si nosotros supiéramos la óptima, no estaríamos acá hablando. Como él mismo también muchas veces se equivoca en la semilla que utiliza, en el tipo de trabajos que hace, en el momento que siembra, que le cuesta reconocerlo y que se mienten entre ellos, ¿viste? Cuando hablan de rendimiento, a mí me reñó 5.000, no, a mí 7.000. ¿Y qué O sea, hiciste? Y ahí, el café en la estación de servicio es el peor claro, es lo enemigo mismo que, de los claro, pero es lo mercados, mismo según que esto. ustedes estarían todo el tiempo diciendo, no, ¿sabes cuánto gané yo? ¿Sabes cuánto gané yo? Y sabemos que no es cierto, que lo que mejor le puede pasar al productor es evitar que no pierda de base. Y que lo mejor que le puede pasar es decir, mira, si hubiese hecho esto, hubiese ganado más, pero no perdí. ¿Se entiende lo que digo? Que es la diferencia básica, mal me parece. Sí, el objetivo del productor es ganar. Si vos lo ayudás a ganar, nunca, ojalá siempre sea el óptimo, pero el productor tiene que saber que nunca va a ser el óptimo, que va a aparecer otro que le va a decir, mira, yo gané más. Pero si vos ganaste, con eso tenés que estar satisfecho, sobre todo en un país como la Argentina que es tan inconstante. Mira, si me permitís, hoy como productor, la meta es sobrevivir para la próxima campaña. Bueno, pero perdiendo no vas a sobrevivir. No, por eso es que te digo, entonces, si mi meta es sobrevivir para la próxima campaña, como dicen los chicos, tenemos que empezar a armar equipos. Equipos con ingeniero agrónomo, contador, asesor financiero, comercial, como le quieran poner, y tener una mente abierta para saber que yo hago los goles y el arquero se los hace, no. Si el arquero le hicieron un gol, como decían ustedes, en realidad lo que está sucediendo es que nos equivocamos todos. Que No, también pero es un además, problema, además el productor asumir que nos tiene, equivocamos ¿sabés qué, todos. Fer? Vos como productor tenés que entender también que quien está trabajando con vos, sea asesor, corredor, acopiador, cooperativa, lo que fuera, si vos ganás, él va a ganar también. Y si vos perdés, él pierde un cliente, entre otras cosas. Totalmente. Y Están además, alineados, los objetivos están totalmente alineados, 100%. claro, Es claro, eso como es lo la que tienen rana que y el entender. escorpión. A ver, si uno No, pica, pierde. no, pero además tenemos que entender que nosotros somos cuatro, por ejemplo. Si hay cuatro productores, tenemos uno para cada uno y nos vamos a matar para conseguir el otro. En cambio, si hay ocho, ya tenemos dos para cada uno. Entonces, el negocio de todos nosotros, inclusive yo ahora con el show de la televisión, es que haya muchísimos productores, no que haya cada vez menos. Entonces, básicamente, más allá de todo lo que haya atrás, el negocio nuestro es que haya muchos productores. Y para que haya muchos productores, tienen que ganar.
Y que les vaya bien, Entonces, tío, claro, claro, les tiene exactamente. que ir bien, les tiene que ir bien. No es fácil, ¿eh? Son, Pero ya Pero nos parece lo medio interesante de complicado en este esto, momento, perdón, pareciera complicado, o es la sensación que uno tiene por ahí, que estamos en un momento donde cuesta administrar la normalidad o la tendencia a la normalidad. ¿Mm? Pero, Porque o no sea, estás se acostumbrado, Fer. renota, porque no están acostumbrados, se renota. O sea, a ver, estamos súper en boga con el tema de logística, ¿no? Uf. Y ayer con el tema de logística, que es cara a la logística, lo venimos diciendo en muchos lados. Y tengo un cliente que me preguntó, pero escuchame una cosa, Fer. Hace mucho que las rutas están reventadas, que no se compran camiones nuevos, que de la ruta no vemos cilindros plateados nuevitos, no sé, que no se draga con el tema del dragado y balizamiento, que no se llega a concesionar, que siempre es todo un lío. ¿Por qué ahora? ¿Sabes por qué? Porque ahora los patitos se están empezando a normalizar, la plata no es gratis, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que antes decía, mira, ¿sabes qué? No, no te lo vendo. Total, vos tenías la Fer, posibilidad, Fer, ¿te muchas acuerdas lo que hablábamos posibilidades. con Sergio? ¿Te acuerdas Sí, lo que hablábamos con Sergio hace unos 2 o 3 programas atrás? Que el problema que se nos venía era gerenciar la abundancia. sí, tenés razón. Bueno, o sea, fue una cosa por el Entonces, estilo. a ¿Cómo hacer ver, ¿te para acuerdas, Sergio, que lo hablábamos, que era gestionar la abundancia? Yo Che, te lo tenemos cambié gratis. por normalidad, porque vos vas viendo algunas cosas que por ellos que estamos hace más tiempo en esto, que creo que los tres, hay muchas cosas que están tendiendo a hacer o a meterse dentro de la lógica. O sea, si vos no tenés infraestructura y tenés muchísima producción y la infraestructura sube de precio y para, te dan la línea para de mí, flotación. Y si para mí, querés Fer, agarrar son, plata. O sea, ¿qué te cuesta la plata? No es que vos agarrás y decís, tomás y después te quedás con la mercadería porque el tipo de cambio te salva. No, no, no. A ver, tomás la plata y tenés tasa positiva, por lo tanto, no es gratis quedarte arriba de la mercadería. Y es como que creo que cuesta si querés, o sea, te hago la diferenciación, no me acordaba de eso que decía. O sea, gerenciar la normalidad se está haciendo un poco más complicado. Sí, Sergio, perdón. pero ahí, Fer, hay gerenciamiento, aprender a gerenciar la normalidad de los dos lados. Una desde el lado del productor, con lo bien que decías vos, de los negocios, lo bien que decía Carlos de no perder, no quedarte abierto a la pérdida. Eh, y después del otro lado, que lo que vos hablabas también de gestión por parte de los gobernadores, la política y demás, que es ayudarte a vos a producir. Y no, esto no vamos a hablar de política partidaria acá, ¿no? Sino vamos a hablar siempre con buenos términos de decir, Aparte no se salva a eh, nadie. vamos para adelante. Cuando vos tenés un sector que empieza a ser prolijo y del otro lado querés ser prolijo con tu gestión, vas a tener mejores caminos, vas a tener más trenes para llevar los granos a los puertos de una manera más efectiva, vas a tener otro tipo de comercialización, vas a tener cierta estabilidad. Creo que es un camino que hay que recorrerlo, Eh, una gran autopista que la tenemos que recorrer todos, digamos, ¿no? La realidad es que venimos bastante en estos últimos 30, 40 años arriba de una ola, digamos, ¿no? Arriba de una ola donde vos querés ser eficiente productivamente y has entrado en mejores semillas y mejores manejos de suelo y demás. Estás empezando a querer ser más prolijo en la parte de comercialización, impositiva, financiera, pero por el otro lado falta mucho también. Entonces, ¿viste? Y en el medio, que como bien decía Carlos, esto cambiaba cada 4 años, ¿no? Cuando vos arrancaba cada 4 años y vamos a Sí. hacer tal cosa, listo, vamos a hacer tal cosa para adelante, los 4 años cambiaba. Entonces lo que tenemos que lograr es que las cosas empiecen a perdurar en el tiempo, que siga esa estabilidad. Porque si no vamos a estar dentro de 4 u 8 años o el tiempo que sea, vamos a decir, ¿sabes qué? No tenés que tener. No gastes más plata en el asesor financiero, no gastes más plata en el ingeniero agrónomo, dale para adelante como hacía el abuelo, si el camino no lo arreglaron, el puerto sigue igual y bueno, y listo. Entonces me parece que la labor por ahí los que estamos un poco en los medios, asesorando y todo, es, viste, los dos puntos. Hay cosas para mejorar de todos lados. Mira, es largo el tema, pero decían algo que es muy importante, que es el tema de la logística, que venimos hablando, y hay trabajos publicados de la época de la bolsa, cuando lo hacíamos con, iba a decir el gordo Miró, con Daniel Miró, de aquella época, de los años 80, donde ya hablábamos de los problemas de infraestructura que tenía la Argentina. Y la verdad es que hay a ver, hay como digamos,
pared que te tapa todo, que son los famosos derechos de exportación. Sí, y entonces todo el Totalmente, mundo sí. reclama y Totalmente. reclamamos por los derechos de exportación, y eso te tapa todo. Y vos te das cuenta que si vos haces bien las cosas hoy, si sacás los derechos de exportación, lo pones en cero, es muy difícil que a muchos productores el número les cierre, porque ahí empiezan a tener peso. Bueno, ni te digo el tema del alquiler, que es un tema para hablarlo largo, y los temas de logística. Los temas de logística empiezan. ¿Cuántos productores revisan una liquidación de granos? Ninguno. Si vos le preguntás, Bueno, che, Carlos, mira, esto que te descuentan acá, ¿qué es? Te mira y no sabe. ¿Cuántos ahora con el No nos ejemplo van del a trigo mirar que me... más, Carlos. O sea, los ¿Eh? están matando. No, no nos van a mirar más. Nosotros somos unos bebés al No, lado bueno, tuyo. pero, claro, bueno, pero ¿cuántos analizan la calidad antes de mandarla? Ninguno. no, Eh, pará, Carlos, antes de No, hacer el para. contrato, no revisa, y mirá lo que pasó, tenemos el reflejo importante del trigo en esta última campaña. Vos revisás los estándares de los contratos de trigo, eh, y ahí tenemos que hacer un laburo grande. Tenemos mucha penalización por calidad y poco premio por calidad. miren, Entonces, ahí hay algo que Sergio, tenemos que empezar a trabajar. para que se entienda cuando yo cuestiono algunas cosas. En una época, lo cuento muy rápido, se cobra el impuesto de sellos en algunas provincias, creo que Santa Fe no lo cobra más, pero Buenos Aires lo sigue cobrando, y el derecho de registro de la bolsa. Este, y yo tenía un contrato, y al productor se lo descuentan siempre, ¿no? Al productor en la liquidación se lo descuentan Sí. siempre. Y yo tenía el contrato firmado por alguien que era tesorero de la bolsa además, y No diga muy el año porque importante. se pudre. No, 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 no. Y muy importante cargo en una empresa exportadora muy grande, multinacional, que había escrito atrás y lo había firmado además. Y por error lo mandaron, ¿viste? No manden esto a la bolsa, no gasten guita al pedo, había puesto. No. Y lo había firmado. Y entonces También voy, prescribió esa causa, ¿no? sí, sí, ya prescribió. Entonces voy y le Ya digo, prescribió, che, ya está. los chicos de la oficina de sellados me lo mostraron. Mira, Carlos, lo que llegó. Entonces, dámelo. Entonces voy Creo que con al, Carlos vamos a estrenar la sección carta documento. Vos sabés que Voy, creo no, no estoy dando nombres yo. nuestra primera carta documento gracias a Carlos Echefarri. Voy Gracias. a este señor que era una muy buena persona además, y nos llevábamos muy bien, y le digo, che, tal, sos boludo, ¿cómo mandás esto? Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque sos el tesorero de la bolsa, por lo menos disimulalo. Claro, Y me dice, ¿a vos quién te paga el sueldo? ¿La bolsa? A mí me lo paga la empresa, ¿no? Me da el nombre de claro, la claro. empresa. Entonces, yo defiendo a la empresa. Y estas son las cosas que a mí me parece que, como hay gran desconocimiento, hace que los productores no le den a todo el sistema comercial la importancia que tiene que tener, la preocupación que tienen que tener, la utilización que tienen que hacer de eso, que muchas veces todo lo que se matan trabajando en la producción lo pierden por una mala comercialización. Y vos lo ves que discuten ahí por algún insumo, discuten con el contratista, discuten con todo el mundo, y en la cuestión comercial no te digo que se entregan, pero como ya de entrada van sabiendo que, entre comillas, ellos supuestamente siempre los van a perjudicar, no le dan la importancia que tienen que dar. Me parece que ahí está la cuestión, sobre todo, digamos, del mediano y al chico, ¿no? Me Carlos, parece que ahí está la cuestión. Carlos, acá en el chat están preguntando, ¿cómo ves el ajuste, cómo ves la modernización de la mesa de enlace, de la representación gremial del campo dentro de la Argentina que estamos viviendo hoy en día? No de los Segunda últimos carta 20 años, documento. sino de la que está ahora. ¿Eh? Segunda carta documento. Dale. No existe. Es Recordemos que una las cartas pena. Viene la van a segunda, dale. Agroeducación en Es Rosario. una, Muchas es gracias. una pena, no existe, es una pena. Lamentablemente no existe. Pero no existe, a ver, no existe porque el único momento en que existió, que fue el 2008, 2009, por allí, 2000, a ver, 2006, 2007, la gente no sabe, pero en el 2006, 2007, yo ya estaba de gerente de CRAN en aquella época, trabajamos las cuatro entidades juntas, sin mesa de enlace formalizada, ¿no? Después vino el 2008, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero en aquel momento, ¿sabés qué había? Había mucho apoyo de los productores y mucha participación de los productores. Después vino el 2009, el 2010, y la cosa se diluyó, y los productores cada uno se metió adentro y empezó a hacer la de siempre, que es cuestionar desde afuera.
¿no? Entonces, cuando se cuestiona desde afuera es muy difícil. Entonces, la mesa de enlace de hoy no existe y las entidades tienen muy poca representación de los productores. Esa es la verdad. Eh, yo en su momento quise hacer un censo y todavía se me está riendo. Estando bueno, estaba en CRA, quise hacer un censo de la realidad de a cuánto representaban las entidades y casi me matan. Me dice, ¿te vas a llevar una sorpresa? Me dicen, porque hay algunas que son un sello de goma a nivel local, digamos, ¿no? Y era la verdad, y la verdad, lamentablemente era la verdad. Pasa un poquito, ¿sabes qué? Con el ejemplo de las cooperativas. Mirá, y vamos a entrar en otro tema que va a ser complicado también y que se viene. Tercera eh, carta documento. claro, las cooperativas. ¿Qué te dicen los productores? Y las cooperativas nos manejan los gerentes. Y entonces vos vas y le decís, che, ¿y vos que sos socio de la cooperativa? Sí. ¿Y cuántas veces fuiste a las asambleas, a las reuniones? Ah, no, no tengo tiempo. Y bueno, hermano, si vos no te ocupás de lo que es de tu Claro, propiedad, seguramente te la va a manejar el gerente, pero no porque te la quiera manejar, porque vos no te ocupaste. Vos sos el dueño. Y si en el consejo directivo hay un grupo de gente que te dice, no, están siempre los mismos, sacalos, movelo para sacarlo. Y en tu entidad lo mismo. No, en la rural de mi pueblo están siempre los mismos. Y si vos vas, no. Metemos, ¿Entendés? metemos como la cuarta, dice, metemos la cuarta carta documento, ¿se animan? Dale, si como total, dice un no amigo me los nuestro, números impares no me gustan, Fer, dale, Dale, vamos clavale. con la Sí. cuarta. No ¿Qué, pasa nada. qué hace falta, Carlos? ¿Que el productor ponga guita para hacer lobby? A ver, me metiste en un quilombo. Ahí sí me metiste en un quilombo. Cuarta. Eh, vamos a ver. Lo que pasa que, o sea, la pregunta que charlamos ayer, Carlos, o sea, en realidad no es improvisado, porque, o sea, charlamos y dice, mira, y hay una pregunta que para hacérsela a alguien se la tiene que hacer a Echepare, de decir, a Ahora ahí ver, falta la pregunta vos- animal, que no es todavía Mira, esta la pregunta animal, ¿no? ahí, sí, mira, decíamos, bueno, a ver, preguntémosle esto, a ver qué opina. el productor pone demasiada plata para los lobbies, menos para el de él. Porque yo te... Disculpa, acá tenemos una costumbre que es cuando no entendemos algo, pedimos que lo expliquen. ¿Lo podés explicar? Bueno, sí, claro, claro. Eh, a ver, vamos a agarrar a mis amigos de Ciara y el Centro de Exportadores que ya están curados de espanto, porque lo he dicho muchas veces. Quinta carta documento. No, no, pero además, Ciara, Centro de Exportadores, la Federación Molinera, si querés, pues, todas las entidades gremiales de la cadena, ¿eh? Todas, todas, todas. ¿De qué viven? ¿De qué viven? ¿Alguna vez se preguntaron de qué viven? De lo que aportan sus, entre comillas, socios. Vamos a ponerlo así, que no están Ujú. así, pero no importa. De lo que aportan sus, entre comillas, socios. Esos socios, pongamos una empresa exportadora de primer nivel, hace un aporte para defenderse en su centro de exportadores. ¿Ese aporte de dónde sale? Del costo que tiene esa productor. empresa y que se lo descuenta del precio que le paga el productor. ¿Se Exacto. entiende esto? Entonces, cuando el acopio, la cooperativa o la exportadora o la fábrica de aceites o el molino harinero hace sus costos, la cuota que paga para su defensa está ahí adentro. Y por lo tanto, cuando le transfiere al productor un precio, le está descontando esa defensa. Y el productor tiene lugares en donde ir a pedir su parte. Y las veces que lo hicieron mal. Eh, Carlos, o no lo ahí, quisieron hacer. perdón que te Es largo interrumpo, el tema, pero el hay productor la pone. mucho, hay mucho costo que tiene el productor que el productor no lo utiliza. Claro. Entonces, vos cuando te encontrás en la cadena de comercialización con un gasto de entregador, un gasto de sellado de bolsa que te Ujú, permite ir a un litigio en la cámara ujú. por calidad, por tiempo de entrega, por periodo de fijación, por lo que vos quieras, Y que yo funcionan. creo, Las cámaras y que funcionan en ese Los sentido. funcionan, arbitrales Funcionan. funcionan y bien. que, y que Ujú. funcionan bien, yo creo que, no sé si me animaría a decirte que es desconocimiento, Carlos, que No, tienen de eso. vuelvo a la idea. Son dos cosas, Sergio. Una es desconocimiento, claro que sí. Y la otra es, volvemos a la misma, desconfianza. No, si ahí están todos los que me cagan, te dice. ¿Entendés? Bueno, Entonces es muy difícil cambiarle esa imagen que tiene el productor. Por eso yo creo que probablemente diciéndole estas cosas a lo mejor se den cuenta, pero ahí es donde fallan las entidades. ¿En cuántas entidades de las que supuestamente representan a los productores tenés gente que sepa de comercialización en serio? En ninguna, prácticamente en ninguna. Perdón, y ahí caemos en otro punto. A ver, vamos por la sexta carta documento, total, ya está. De esas entidades, cuando empezamos a ver la financiación de cada una de esas entidades, nos podemos encontrar con sorpresas.
Totalmente, totalmente, Muchas sorpresas te puede con encontrar. muchas sorpresas. Yo siempre he Disculpa, dicho, ¿cómo? hay una en particular, vos lo conocés, Carlos, porque hemos tenido, no vamos a dar el nombre ahora sí en serio, que le hemos hablado en privado, que defienden al productor, que defienden a la cadena, que defienden a todo el mundo en el Congreso. Y cuando fue la ley de semillas, o casualidad, uno de los sponsors era justamente el que quería la ley de semillas. ¿Te Pero acordás, sí, Carlos, con Arpon sí, 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 91? sí, claro. Por eso te digo, siempre, siempre pasa esas cosas. Es decir, por eso yo digo, algún día, no lo hacen nunca. Mirá que lo he hablado con ellos y le digo, ¿por qué no hacemos un día un programa, les digo, en donde hablemos de los presupuestos de ustedes y de dónde sale? Y digan la verdad de dónde sale, pues yo sé dónde sale. Pero lo tienen que decir ustedes. Entonces, si a vos, para funcionar, tu plata sale de X y ese X tiene intereses contrapuestos muchas veces con vos, ¿cómo haces? ¿Dónde estuvo la gran habilidad? ¿Dónde estuvo la gran habilidad para mí, por ejemplo, de los exportadores de la Federación Molinera, de Ciara? ¿Dónde estuvo? En poner de jefe, digamos, de presidente de sus entidades a un ejecutivo, a un Mm. funcionario. Entonces, el que va a discutir con el presidente de la República, con el ministro de Economía o con las entidades, no es el CEO de Cargill, es Gustavo, y Gustavo es un empleado de los exportadores. Y esa es una gran virtud, ¿entendés? Porque Gustavo, mañana, no creo que Gustavo, me refiero a Idígoras, cometa ningún error porque es uno de los tipos más inteligentes que conozco, pero lo que quiero decir es, si mañana Gustavo hace una cagada, siempre está atrás Cargill, Dreyfus o el que sea para decir, no, no, se equivocó nuestro empleado. Vuelvo para atrás. En cambio, las entidades del campo eh, nunca quisieron esto, primero. Siempre tuvieron gente que además, como no tienen recursos, no le pueden pagar grandes sueldos, muchas de ellas son totalmente ad honorem, salvo una. Este, el resto son prácticamente todas ad honorem, incluso ponen plata de su bolsillo y eso lo sé yo, los dirigentes. Pero claro, después se enfrentan a un Gustavo Idígoras, a un eh, Diego Cifarelli o a un Caputo o lo que fuera, y no saben qué decirle, porque no conocen del tema. Yo siempre decía, mira, si en la época de la 125, ya lo puedo contar, esto lo puedo contar, en la época de la 125, ¿se acuerdan de los ROEs? Sí. ¿sí? Bueno, Muchas, si me acuerdo, sí. ¿saben cuándo se implementó la resolución de los ROEs? En mayo del 2008. Sí. Mayo del 2008 sale la primera resolución que arma los ROEs. Búsquenlos. ¿Y saben por qué me acuerdo? Porque yo ya estaba en el canal, pero tenía muy buen diálogo con la mesa de enlace entonces. Y llamo por teléfono a los dirigentes de la mesa de enlace entonces y le digo, che, salió esto que me parece que es una cagada, puede ser peor que la 125. ¿Y qué es? Y entonces empiezo yo, no, los registros de exportaciones, las declaraciones juradas. Pará, mes. Todavía no entendimos qué es la 125 y los derechos de exportación en móviles. ¿Y vos querés que le expliquemos a los productores esto, que no sabemos ni de qué se trata? Y funcionó. Los ROEs siguieron funcionando. Y fue peor que la Y fueron 125. peores que las Fueron peor que la retenciones. 125, claro. Sí, Ahora, ¿es pero Fueron porque peores después que nació las ahí, eso? retenciones. ¿Eh? Fueron mucho peores que nació las ahí porque no retenciones. hubo, pero nació ahí porque hubo un desconocimiento tan grande que Exacto, exacto, exacto. pasó, y cuando hay desconocimiento tampoco hay discusión. No, Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Eh, exacto, sí, señor. y, y mu- y muchas veces, al no poder tener esa discusión en ámbitos profesionales, pasan las cosas que pasan. A ver, yo veo, recién me llegó un resumen de Barbechando que está trabajando en el Congreso y demás. Y con todo lo que hace, viste que le explicaron a los legisladores los derechos de exportación, bla, 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 bla. Yo digo, si a esta altura tenemos legisladores que no saben cómo funcionan los derechos de exportación, es para tirarse un tiro donde más les duela. Pero ¿Entendés no lo que te tienen ni digo? la menor idea. No. A Pero ver, no tienen ni la Carlos, menor idea, Carlos, Carlito. O sea, Carlos, no, ¿quién pero Carlos, conoce claro, que tenga idea de eso? a mí personalmente ya me lo sé. pasó cuando Mm, fue la fiesta del trigo, no voy a decir sí, el sí, año sí. para que no sepa la persona qué es, que me llamó para preguntarme si el trigo tenía ley de semillas y No, estaba pero sentado opinando en la mesa del trigo en Leones. sí, sí, no, pero escúchame, 2008, pleno quilombo de la 125, yo iba a hablar, me llevaban a hablar con determinada gente. Fui a hablar a la Cámara de Senadores, a los senadores opositores, a explicarles cómo funcionaban los derechos de exportación.
Entonces estaba ahí en un recinto que tienen, qué sé yo, estaban todos sentados ahí, tipo facultad, ¿viste? Yo abajo explicando. Yo. Entonces en un momento cuando explico cómo funciona, que yo me dice, ah, pero entonces se lo descuentan al productor del precio. Por eso están tan calientes los gringos. Un senador de la nación. Y estamos hablando que Sí. ya había explotado. ¿Entendés? Es decir, en esas cosas fallamos. Y fallamos porque, qué sé yo, ¿viste? Hay una cuestión de celos, de egoísmos también que tiene mucho que ver. Pero, Este, Carlos, es un tema cultural también, me parece, ¿no? Es un país de espaldas al campo. Ahí capaz que viene la sexta carta de documento. Cuando vos no, tenés, pol- tenés razón, es un país de pero es un espaldas campo, al campo. y ahora viene la séptima si querés, es un campo que en parte ha Dale con estado, todo, dale. claro, es un campo que en parte ha estado de espaldas al país. Y te lo cuento más. En el 2008 tuvimos el apoyo de mucha gente. Tuvimos, digo, el sector, ¿no? Tuvo Sí, el apoyo de mucha gente extra sector, ¿se acuerdan ustedes? Fue sí, sí, sí. masivo. Te voy a contar dos anécdotas. Una en una localidad de Santa Fe muy importante, que me acuerdo que, ¿cómo lo digo esto? Una cooperativa me contrató para dar una charla, entonces voy, doy la charla, qué sé yo. Y me dicen, Carlos, los gerentes de la cooperativa me dicen, Carlos, por favor, deciles a los productores de la cooperativa que tenemos que apoyar porque la escuela del pueblo nos vino a pedir y le están diciendo que no. Les vino a pedir plata, básicamente, para la cooperadora de la Escuela del Pueblo. Y esos mismos que habían estado a favor de, las 120 de los productores, esos productores ahí estaban diciendo que no. Fíjate vos. Y en el 2009, ¿se acuerdan que hubo elecciones? Este, yo iba en estos viajes y demás intendentes que venían a verme y me decían, Carlos, mira, nosotros bancamos la 125, salimos a apoyar, ayudamos en el corte de ruta, qué sé yo, y ahora cuando le decimos a los muchachos, che, tírennos a alguno para ponerlo en las listas, qué sé yo, me dicen que ellos no se meten en política. Y entonces, Eh, porque no les gustaba el color del partido político, viste, que les iba a pedir. Perdón, y el que Esas se cosas metió en pasan. política, y el que se metió en política no hizo mucho. No, ahí tenés otro Hay uno, problema. che. ¿Te acordás los famosos agrodiputados? Sí, cómo olvidar. Bueno, Pero yo estoy contando muchas cosas que yo no las debería contar. Los agrodiputados el eran nombre es 12, 13, ya cómico. no me acuerdo, y empezaron a tener cierta notoriedad. ¿Se Sí. acuerdan? Es decir, los sí. agrodiputados, bueno, llegó gente que ni se esperaba que llegara, me acuerdo. Tuvo su mérito. Y después los dejaron solos. ¿Por qué? Y porque tenían mucho protagonismo y nos quitaban protagonismo a nosotros que éramos los dirigentes. No por mí, sino por otros, lo estoy diciendo. ¿Entendés? Mirá, se está mostrando ese. Entonces, che, pero hay que ayudarlos, alquilar. No, déjalos solos, que se arreglen solos. Entonces, esas cosas son las que nos hacen llegar a la situación en la que estamos hoy como sector. Como sector. Entonces vos decís, tenés lobby, mucho más lobby de los bancos, pero no te quepa ninguna duda, pero en el banco habla uno solo y lo que después se matan en la mesa de negociación entre Sí, pero ellos, está todo pero atrás. habla uno solo, claro, habla uno solo y ese solo negocia. Acá tenemos 240.000 productores y 240.000 opiniones. Y si no es como yo digo, me voy. Entonces, y salgo a putear desde afuera. Yo creo que ese es otro de los grandes problemas que tenemos, pero es un poco lo que creo que decía Sergio. Tiene que ver con experiencia, con convencimiento, y lo que pasa es que la peor manera de convencerte es cuando estás ahogándote, porque ahí te desesperás y entras en el sálvese quien pueda, y eso también es un error. Gente, lamentablemente tengo para decirles algo que no me gusta, pero hay que decirlo. Nos Llegó la quedan primera dos carta de documento. minutos. No, la carta de documentos la recibe Marco Faciano y las recibe él y ya está. Chicos, Que nos se quedan arregle dos Marquito minutos. con. 2 minutos que la verdad que no sé cómo cerrarlo porque fue una charla, parte 2, parte 3, parte 4. Carlos, Sí, te pasó volando, ¿sabes? te podemos comprometer para otra visita. Bueno, pero si no llegan cartas documentos, no. Y háganme acordar que un día les cuento la anécdota de Menem, porque esa es mundial, ¿eh? Esa es mundial. Esa la Cuando sabe muy... prescriba. La Avisá cuando sa- prescriba y nos No, no, explicás. ya prescribió porque fue en el año 93, 94. Es mundial. La vamos a dejar para otro programa, eso. Vamos a Y abrir lo con vamos a esa. dejar picando, para así te explayás bien y la podés contar. Gente, vamos cerrando, así cumplimos el horario. Bien. El placer a toda la gente que nos ha seguido en estos últimos 5 programas, 4 o 5 programas.
Carlos, de más está decirte en serio que fuiste parte de mi infancia, de adolescencia y ahora de No mi te hagas el juventud. pendejo, no te hagas el pendejo. De mi En serio. infancia te fuiste Sí, al carajo. sí. Dejate de Ah, sí. joder. En los 80 era famoso. En los 80 era famoso el tipo. Sí, pero No, vos ya tenías hablando en vos serio, tenías muchas Yo 25. no gracias. sabía nada en los 80, eras vos. Si estás, te vi que estás tirado arriba de un banco con una birra. ¿Sabe los, mira, ¿sabe Estabas en los un boliche. sopapos? Escuchá, ¿sabe los sacamoco que me comí cuando me decían cállate la boca que va a hablar Echepare? ¿Usted tenés idea? Yo no, mira, no terminé desnucado por culpa de Mira, Echepare en casa mía. hablando de eso, mira, te cuento la última. En las cooperativas pasaba mucho. Los gerentes me decían, ¿sabes por qué queremos que vengas vos? Porque vos le decís lo mismo que nosotros, a nosotros nos putean y a vos te aplauden. Pero, me dice, salen de acá y no te dan ni 5 pelotas. Entonces, Y bueno, Bueno, pasa. Sergio, el placer de haber Bueno, compartido estos programas con ustedes, de haber Un compartido los gustazo, se viajes. pasó Un volando. año espectacular, lo estamos cerrando a todo lujo. feliz Carlos, 2026, sí, vamos al el 2026. feliz 2026. Sí, A sí, fondo sí. en todas las curvas. Fer, Vamos. Nada, primero que nada, muchísimas gracias, Carlos. O sea, se pasó volando la hora charlando escuchándote contar todo este tipo de cosas, intercambiando, la verdad que un placer total. Y bueno, nada, yo opino lo mismo de lo que ocurrió durante el 2025. En el último sprint nos largamos en esta aventura que teníamos ganas de hacer. Y nada, vamos al 2026 con todo para seguir. Así que muy feliz año para todos. Carlos, bueno, agradecerte esta participación, un placer, eh, con la comodidad que da charlar con amigos. Parece una charla que hemos tenido alguna mañana en algún hotel en una gira en Estados Unidos, con la misma cordialidad y siempre con el conocimiento tuyo, que es súper importante. Y bueno, también agradecerle a mis compañeros de este espacio que la verdad que la amistad nos ha llevado a compartir este espacio que es muy, muy gratificante. Un 2025 con muchísimos cambios, un año de olas como las que tenés vos atrás de tu fondo de pantalla, Carlos, y bueno, esperemos tener un 2026 excelente. Bien. yo les Así mando un abrazo que grande, el deseo de un 2026 espectacular y a seguir con el esfuerzo que algo vamos a lograr con el tiempo. Y los espero ver sí, pronto. totalmente. sí, No, la totalmente. anécdota de Menem la tenés que contar. Sí, esa te Queda tenemos que pendiente invitar la para que la anécdota de cuente. Menem, sí. Sí, sí, además hay documentos, está documentado. Vos tenés que hacer una cosa, Carlos. A medida que van prescribiendo, nos avisás y venís, las vas anunciando. Claro. Y Vamos, hacemos un vamos bloque desbloqueando especial de las causas, ¿querés? prescripciones. Claro. Claro, Y vamos, prescribe, desbloquea la causa, la podemos contar. No, esa ya prescribió, pasaron 30 años, mira, o más. Bien, Bueno, excelente. Bueno, excelente. gente, excelente. Gente, Un abrazo grande para nos vemos. todos. Muchas un gracias. abrazo grande para Gracias, todos. chicos. Muchísimas Muy gracias. buen año. Adiós. El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Tener todo, la coyuntura y la estructura, para mejorar tu gestión. Para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. A agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Animate. Somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. www.agroeducacion.com